Kia Sportage. Hyundai Tucson, Kia Sportage, Hyundai Tucson. Hoy estáis viendo el vídeo, este vídeo será o de este coche o de este otro, porque los hemos hecho a la vez el mismo día. Son versiones equivalentes, además Hyundai y Kia sabéis que son parte de la misma empresa, comparten bastidor, comparten sistema de propulsión, tienen un motor de gasolina, un motor eléctrico y una batería, son híbridos enchufables, misma potencia, 265 caballos. Tomando como referencia marzo de 2023, que es cuando hemos publicado este vídeo, en el mercado español existe una oferta muy amplia de coches de tipo SUV que tienen un sistema híbrido enchufable. Y eso es así incluso aunque acotemos esa búsqueda a los que son de tamaño y potencia parecidos. El Kia Sportage mide 4,5 metros de longitud y tiene 265 caballos. Utilizando nuestro buscador encontramos la siguiente lista de SUV que miden de 4,4 a 4,6 metros de longitud y que tienen un sistema híbrido enchufable con potencias que están en un margen de más o menos 40 caballos. De esa lista vamos a olvidarnos por un momento del MG HS, que es mucho más barato que el resto. Así, el Sportage se sitúa entre los que son de precio más asequible. Los más cercanos tanto por precio como por potencia son el Hyundai Tucson, algo que parece lógico al ser básicamente el mismo coche, y el Lynk & Co 01. Este coche, además de comprarse de manera tradicional, se puede disponer de él bajo una fórmula de alquiler por meses, una opción que quizás sea muy interesante para algunas personas. Fijándonos con atención en ese listado vemos que entre los de precio más bajo también están el 3008 y el C5 e-Cross, pero ojo que ambos son menos potentes. De hecho, hemos estirado ese margen de más o menos 40 caballos ligeramente para que aparezcan en esta búsqueda. Y no pueden ser más equivalentes porque es que además resulta que los dos llevan el mismo neumático, un Michelin Primacy 4 con mismas medidas y mismas especificaciones de velocidad y de carga. Este Kia Sportage monta unos neumáticos Michelin Primacy. Primacy es la gama normal de Michelin, no tiene la orientación de máximo agarre que dan los Sport, ni tampoco una construcción ideada para un uso intenso fuera del asfalto. Son sencillamente unos neumáticos de verano correctos con los que hemos conseguido muy buenos datos en las mediciones de frenada. Este neumático, que está disponible no solo para SUV sino también para turismo, cuesta unos 170 € en las medidas que tiene este Sportage. Y por cierto, si alguien se compra este Kia para circular fuera de carretera, debe tener en cuenta que no hay una rueda de repuesto sino un kit de reparación de pinchazos que generalmente en ese entorno no sirve para nada. Y ahora vamos a ver qué tal lo hacen en el circuito, a ver si lo hacen exactamente igual o hay alguna diferencia entre los dos. Slalom. Con el Sportage hemos obtenido exactamente los mismos tiempos que con el Tucson, lo cual parece razonable porque teóricamente son idénticos. Esta prueba también nos ha servido para comprobar que la diferencia que medimos en las prestaciones de estos dos coches a favor del Kia y que comentamos en la vídeo comparativa no tienen reflejo en la prueba. Viendo las imágenes recuerdo las sensaciones que tuve a los mandos. El Sportage es un coche que enlaza los cambios de dirección con facilidad, sin que la parte trasera intente adelantar a la delantera. Tampoco se producen rebotes en los apoyos ni ha ocurrido lo que me ha pasado con el Tucson cuando no quiso frenar lo que debía. En este caso todo ha sucedido con la normalidad con la que debería. Si estáis atentos al cronómetro, los 30 kilos menos que pesa Javier se notan desde el principio. La rueda trasera del Sportage pasa a la altura del cono de salida una décima antes que cuando lo conducía yo, y cruza por primera vez la línea media de conos 2 décimas antes. Esas 2 décimas de diferencia se mantienen a lo largo de la primera mitad del slalom. A la hora de dar la vuelta, Javier lo hace también mejor y consigue otras 2 décimas de ventaja que acaban convirtiéndose en 5 cuando cruzamos la meta. Esquiva. En la esquiva sí ha habido sorpresas, pero eso lo veremos más adelante. Ahora nos quedamos con lo que ocurrió en el primer intento. Bueno, pues ha sido la primera pasada con este Kia Sportage híbrido enchufable. Las sensaciones que he tenido primero es que el coche ha rebotado, me da la sensación, luego veremos en las imágenes si rebota o no, si es así es un poco saltarín.
Y luego la adherencia de los neumáticos parece buena, pero no creo que vayamos a conseguir pasar a más de 77 km por hora, que es lo que he hecho esta primera pasada. Así que vamos a hacer más intentos y vamos a ver qué sucede. Efectivamente, aquel día no iba mal encaminado con mis sensaciones. Pero veamos antes qué ocurrió con nuestro principiante Javier intentando hacer la prueba a 77 km por hora. Lo he tirado todo, pero me ha parecido muy fácil. El coche no se ha movido nada, todo muy bien. No ha entrado el SPS, seguramente ha entrado, pero no lo he notado. Y el coche no se ha movido nada. Pasa que iba demasiado rápido para mí y para meterlo por los conos, pero todo bien. A ver si entro un poquito más despacio y lo meto. Cuando grabamos la video comparativa, aun sin haber podido analizar los datos de esquiva, comenté que el Tucson parecía más ágil, que tenía más facilidad para cambiar de dirección y seguir los movimientos del volante. Y así ha sido. La velocidad máxima a la que hemos pasado la prueba con el Sportage ha sido de 71 km por hora, en vez de los 74 que conseguimos con el Tucson. 3 km por hora en esta prueba es una diferencia notable, pero imposible de percibir en una conducción por carretera. El Sportage es un coche noble, no hay reacciones imprevistas que te cojan por sorpresa o que te pongan en apuros siempre que hagas las cosas correctamente. En el slalom ha conseguido un buen resultado, igualando a coches con el centro de gravedad más bajo como el BMW i4 o el Peugeot 308. En la esquiva, en cambio, no ha sido brillante y ha conseguido un resultado más bien pobre, con una diferencia que hemos notado en sus reacciones respecto a las del Tucson. Bueno, Alfonso, acabamos de probar los coches en el circuito. ¿Tú crees que hay diferencia entre uno y otro? Pues yo he notado algunas diferencias pequeñitas, pero yo creo que en ningún caso me decidiría por uno o por otro por lo que hemos visto en el circuito. A ver, yo me he tirado por debajo del coche porque tenía dudas si había diferencias de suspensión, la altura de la carrocería es la misma, las presiones de las ruedas son las recomendadas por el fabricante en los dos coches idénticas. Mismos neumáticos. Mismos neumáticos. Yo lo he probado y a mí me ha parecido que son prácticamente idénticos. Se nota que este corre un poco más. Eso es. Y luego en la prueba de esquiva no he notado, lo he hecho muy mal con los dos, pero eso es cosa mía. Yo no he notado diferencia. Yo he notado un pelín más ágil en los cambios de dirección, un pelín nada más, pero no son ninguno de los dos, es un coche espectacularmente ágil ni que pase la prueba con facilidad de estas que dices que bien, que apunto y pasa por ahí. Hay que trabajar con él. Para mí fácil no ha sido, desde luego. Pero bueno, he hecho dos pruebas y me he llevado todos los conos posibles, perfecto. Si estás interesado en conocer más sobre el Kia Sportage, te invito a que, además de ver la videocomparativa con el Tucson, leas la prueba que tenemos publicada en nuestra web Kilómetro 77. Ahí además podrás ver al detalle el exterior y el interior del coche gracias a las 180 fotografías que tenemos de este modelo, incluidas las 71 que hacemos en nuestro estudio. También podrás comparar las cotas del habitáculo y del maletero con otros muchos modelos en la sección de mediciones propias y conocer sus datos técnicos y el precio de equipamiento de cada versión del Kia Sportage.